Contraté a una mujer para limpiar la casa mientras toda mi familia estaba fuera. Aproximadamente una hora después, me llamó y susurró: «Señora, ¿hay alguien más en la casa?». Me quedé helada. «No». «¿Por qué lo preguntas? Hay una mujer arriba». Empecé a temblar. «Sal de ahí ahora mismo». Llamé a la policía y conduje a casa a toda velocidad. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ese día me desperté con el plan de limpiar la casa yo misma. Quería que todo estuviera impecable, especialmente antes de que regresaran las lluvias costeras, cuando la humedad hace que todo se sienta más pesado y sucio. Me arremangué, tomé un trapo y me paré frente a la ventana de la sala, lista para comenzar con entusiasmo. Mientras limpiaba el vidrio, el teléfono en mi bolsillo vibró. Miré la pantalla. Era Yvette, mi amiga de la infancia, a quien no veía hacía muchos años. Su voz alegre llenó el teléfono, diciéndome que solo estaría de paso por Savannah, Georgia, por un día, y quería invitarme a tomar un café. Mi corazón se calentó al oír su voz familiar. Yvette y yo compartimos tantos recuerdos: correr por los campos, desvelarnos hablando de nuestros sueños. ¿Cómo podría decirle que no? Pero al pensar en toda la limpieza que tenía que hacer, dudé un momento. No podía dejar la casa así. Entonces recordé a Brianne Paris, la chica de 20 años que vivía en el callejón cerca de mi casa. Era menuda, de carácter amable, y necesitaba trabajo extra para pagar sus clases universitarias. La llamé y aceptó inmediatamente, agradecida por la oportunidad. Le di instrucciones precisas: limpiar el estudio, fregar las escaleras al segundo piso y, sobre todo, tener cuidado con las viejas estanterías polvorientas que pertenecían a mi esposo, Jerome. Le dejé una llave de repuesto y le pedí que cerrara bien al terminar. Conduje hasta el Magnolia Tree Café, donde Yvette me esperaba. Nos sentamos bajo un gran roble. Ella me contó sobre su vida en la ciudad y sus hijos, ya adultos. Yo le hablé de Jerome, de su trabajo como novelista publicado, y de mis días tranquilos, aunque a veces vacíos. Reímos recordando los viejos tiempos. En medio de nuestra charla, sonó mi teléfono otra vez. Vi el número. Era Brianne. Sonreí, pensando que llamaba para avisarme que había terminado, pero cuando contesté, no escuché su voz tímida de siempre. En su lugar, oí una respiración agitada, como si intentara contener el pánico. «Señorita Simone», susurró con voz temblorosa que apenas podía oír, «¿hay alguien más en la casa?». El corazón se me detuvo. «No», respondí, tratando de sonar tranquila. «Estoy tomando café. Mi esposo está en la editorial y no volverá hasta la noche». «¿Qué pasa, Brianne?». Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Solo escuchaba su respiración entrecortada. De pronto, su voz se quebró. «Hay una mujer en el segundo piso. Estaba limpiando las escaleras y la vi. Llevaba un vestido blanco largo y el cabello despeinado. Caminó por el pasillo y desapareció en la última habitación». Sus palabras fueron como un cuchillo helado en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado. La casa tenía más de 70 años, pero siempre cerrábamos todo con cuidado. ¿Cómo podría haber entrado alguien? Me disculpé con Yvette, diciéndole que tenía una emergencia. Me miró preocupada, pero solo negué con la cabeza, incapaz de explicarle más. Le dije a Brianne por teléfono: «Brianne, sal de ahí ahora mismo. Cierra la puerta y espera afuera, ya voy». Llamé a la policía mientras conducía, con la voz quebrada por la ansiedad. Expliqué que había un intruso en la casa, tratando de dar detalles aunque mi mente era un torbellino. Intenté llamar a Brianne otra vez, pero no contestaba. Cada tono sin respuesta hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si quisiera escapar de mi pecho. Ese día, las calles de Savannah parecían interminables, aunque pisaba el acelerador a fondo. Al llegar, un coche patrulla ya estaba frente a la puerta. Brianne estaba sentada encorvada en el escalón, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, llenos de terror. Corrí hacia ella, la abracé y le pregunté ansiosa: «¿Estás bien? ¿Viste algo más?». Brianne solo movió la cabeza, con los labios apretados, como si no pudiera pronunciar palabra. Dos agentes, uno de mediana edad con semblante serio y otro más joven, salieron de la casa. Dijeron que habían revisado cada rincón, habitaciones, armarios, bajo las camas, incluso el cobertizo del patio trasero. No había nadie. No había signos de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, sin un solo rasguño ni marca extraña. Suspiré aliviada, aunque la inquietud no me abandonó. Brianne, aún temblando, insistía: «Juro que la vi, señorita Simone. No parecía real. Era como una sombra. No volveré a subir al segundo piso». La consolé acariciándole el hombro, pero una duda empezó a crecer dentro de mí. Esa casa tenía más de 70 años.
Había pertenecido a la familia de Jerome antes de que nosotros nos mudáramos. Las paredes de ladrillo, las puertas de madera que crujían, los rincones oscuros, siempre me dieron la sensación de que escondían algo. Pero nunca imaginé a una mujer. En ese momento, oí el sedán de Jerome estacionarse en el adoquinado camino de entrada. Al bajar del coche, se sorprendió al ver la patrulla y verme junto a Brianne. Le tomé del brazo y rápidamente le conté lo que había pasado. Esperaba que se mostrara tan preocupado como yo, deseando averiguar qué sucedía, pero Jerome solo sonrió levemente, una sonrisa que rara vez veía. Se acercó a Brianne, le dio una palmada en el hombro y le dijo con voz suave, casi burlona: «Debes estar cansada, cariño, y confundiste el reflejo del sol con una sombra. Nuestra casa es vieja, tiene muchos rincones que engañan a los ojos». Brianne bajó la cabeza sin decir palabra. La miré con el corazón encogido. Sabía que no era una chica imaginativa. Era trabajadora, honesta. No tenía motivo para inventar algo así, pero la mirada de Jerome, su calma, empezó a hacerme dudar. Tal vez tuviera razón. Me disculpé con la policía por haberlos hecho venir. Una amarga vergüenza me subió por el pecho. Le pagué a Brianne, le pedí que descansara y le prometí que la llamaría si la necesitaba otra vez. 3 meses después me jubilé oficialmente. Ya no había mañanas apresuradas ni reuniones interminables, ni días corriendo contra los plazos. La vieja casa de Savannah se convirtió en mi mundo, pero ese nuevo ritmo me mantenía despierta por las noches. Comencé a notar ruidos extraños en el ático. Al principio eran leves, como algo pequeño que caía al suelo. Me convencí de que era el viento filtrándose por las ventanas viejas o la madera crujiendo con los cambios del clima. Pero poco a poco, los sonidos se hicieron más claros, más nítidos. Oía algo como una silla arrastrándose por el suelo, lenta y pesada. Luego, pasos ligeros pero constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces hasta escuchaba el roce de papeles, como si alguien pasara las páginas de un libro en silencio. Una mañana se lo conté a Jerome mientras desayunábamos. Traté de mantener la voz serena, pero no pude evitar el malestar. «Cariño, he estado oyendo ruidos en el ático últimamente. No es el viento. Suena como si alguien estuviera allá arriba». Jerome bostezó sin apartar la vista del periódico. Respondió distraídamente: «Son ratones, Simone. Nuestro ático es viejo y está lleno de cosas. Es el paraíso de los ratones. Mañana compraré trampas, las pondré y asunto resuelto». Al día siguiente, tal como prometió, Jerome trajo unas grandes trampas de metal, de las que se cierran con un chasquido fuerte. Las colocó al pie de la escalera que llevaba al ático, justo debajo de la vieja puerta de madera. «Ahí está», dijo, sacudiéndose el polvo de las manos. «Ahora podrás dormir tranquila, amor». Curiosamente, los ruidos desaparecieron por completo después de eso. Ni pasos, ni sillas arrastrándose, ni papeles moviéndose. Suspiré aliviada, convenciéndome de que Jerome tenía razón, quizá eran solo ratones. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, imposibles de ignorar. Una tarde compré un paquete de salchicha picante en el mercado local, mi favorita por su sabor intenso. A Jerome nunca le habían gustado las cosas picantes, ni siquiera las probaba. La envolví cuidadosamente en papel y la guardé en el refrigerador para disfrutarla el fin de semana. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, me quedé helada. Faltaba un gran trozo. El corte era irregular, como si alguien lo hubiera hecho con prisa. Le pregunté a Jerome, que leía el periódico en la sala: «¿Tomaste parte de la salchicha del refrigerador?». Él levantó la vista, frunciendo el ceño, como si la pregunta fuera absurda. «Ah, quise probar algo picante ayer, así que corté un pedacito», respondió distraído. Estaba buena, en realidad. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Jerome jamás había tolerado la comida picante, incluso se quejaba cuando yo cocinaba con demasiados condimentos. Pero no quise discutir, así que solo asentí y me alejé, con una duda clavada en el pecho. Unos días después, la salchicha había desaparecido por completo. Revisé el refrigerador, la basura, pero no encontré rastro. Esta vez no le pregunté nada a Jerome. Una sensación incómoda, como un bloque de hielo, comenzó a asentarse dentro de mí. Un sábado por la tarde, fuimos a Charleston, Carolina del Sur, a visitar a unos viejos amigos. Salimos temprano y volvimos tarde en la noche. Al entrar, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Subí al baño del segundo piso para lavarme la cara, pero al entrar sentí algo frío y húmedo. El suelo estaba empapado. El agua se filtraba entre mis sandalias, helada. El piso estaba completamente mojado, como si alguien acabara de ducharse. Miré a mi alrededor y todavía había gotas resbalando por las paredes de la ducha, brillando bajo la luz. El corazón me latía con fuerza. Nadie había estado en casa en todo el día. ¿Cómo podía ser posible? Llamé a Jerome con voz temblorosa: «Ven aquí, por favor».
El baño está empapado como si alguien se hubiera bañado. Entró, miró un momento y se encogió de hombros. Habrá sido la lluvia de la tarde que entró por la rejilla del techo, amor. Miré por la ventana. La calle frente a la casa estaba seca bajo las farolas. No ha llovido, Jerome, dije tratando de sonar calmada. Él frunció el ceño, molesto. Entonces debe de ser una fuga en las tuberías viejas. Siempre te preocupas por nada. Mañana llamo a un plomero. Pero nunca llamó a un plomero. En los días siguientes, el piso del baño estuvo seco, como si nada hubiera pasado. Revisé la rejilla y las tuberías. Todo parecía normal. La explicación de Jerome, aunque razonable, no logró borrar la inquietud que crecía dentro de mí. Los ruidos en el ático, la salchicha desaparecida, el agua sin causa. Todo parecía inconexo, pero al juntar las piezas formaban una imagen contradictoria que no podía dejar de pensar. Una semana después decidí limpiar el estudio de Jerome. Era su orgullo, un pequeño cuarto en el segundo piso con estanterías de roble polvorientas repletas de libros y documentos antiguos. Siempre pensé que algún día deberíamos donar algunos a la biblioteca de la ciudad. Esa tarde, mientras organizaba los libros sobre su escritorio, un montón de papeles cayó al suelo. Al agacharme para recogerlos, un pequeño cajón de madera que había estado atascado durante años se abrió con un clic seco. Dudé un instante y miré adentro. Bajo un montón de borradores amarillentos había una libreta encuadernada en cuero marrón oscuro y con las esquinas gastadas. Parecía antigua. No parecía pertenecer a Jerome, él prefería lo moderno, lo pulcro, los ordenadores, los bolígrafos y las hojas blancas. Aquella libreta parecía de otra época. Con una mezcla de curiosidad y miedo, la tomé entre mis manos temblorosas y abrí la primera página. Estaba llena de letras escritas a mano, elegantes, claramente de una mujer. Pasé las hojas, eran esbozos de historias, descripciones de personajes, ideas de tramas. Había un fragmento sobre un pequeño pueblo en la montaña donde una mujer vivía sola esperando a alguien que nunca volvería. Otro hablaba de un secreto enterrado, con detalles que me helaron la piel. Estas ideas, aunque diferentes, tenían el mismo aire que las novelas más famosas de Jerome, las que le dieron renombre. El corazón me golpeaba el pecho, la garganta seca. No podía ser coincidencia. Conocía demasiado bien a Jerome, detestaba escribir a mano. Todo lo suyo, desde borradores hasta listas de compras, lo hacía en la computadora. Entonces, ¿de quién era esa libreta? ¿De una colaboradora secreta? ¿Un regalo de una admiradora? Me quedé sentada con la libreta pesando en mis manos. Parte de mí quería mostrársela a Jerome en cuanto regresara, pero dudé. Siempre encontraba una manera lógica de explicarlo todo. Sonreiría y diría que fue un regalo o un viejo intento de escribir a mano. Y yo, como siempre, asentiría y dejaría que el silencio lo cubriera todo, pero esta vez, con cuidado, guardé la libreta de nuevo en el cajón y lo empujé hasta el fondo, como si temiera que desapareciera si no la mantenía oculta. Esa noche no pude dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, un leve crujido llegó desde el pasillo. Era un sonido pequeño, pero en la quietud de la noche resultaba ensordecedor, como un susurro inquietante. Me incorporé de golpe, el corazón desbocado. No sé por qué, pero de inmediato pensé en la pequeña puerta que conducía al ático, la que casi nunca abríamos. Me levanté despacio, sin encender la luz, temerosa de que la claridad destruyera la verdad que estaba a punto de descubrir. La débil luz de la luna entraba por la ventana, suficiente para que viera una rendija. La puerta del ático estaba entreabierta. Un aire frío y húmedo descendía de ella, trayendo consigo el olor a papel viejo y aire rancio. Me quedé inmóvil, con los pies pegados al suelo. El miedo mezclado con curiosidad me paralizó. Volví a la habitación y sacudí suavemente el hombro de mi marido. Jerome, despierta. La puerta del ático está abierta. Jerome gruñó medio dormido y se levantó con un gesto irritado. Se puso las pantuflas y caminó delante de mí por el pasillo sin decir una palabra. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, el pestillo firme en su sitio como si nadie la hubiera tocado. Me quedé allí mirando, buscando alguna señal. ¿Un rasguño? ¿Una grieta? Nada. Jerome se volvió hacia mí con una expresión de cansancio y decepción. Simone, dijo con voz grave y agotada, has estado demasiado tensa últimamente. No estás durmiendo bien. Por eso ves cosas que no existen. Vuelve a la cama ahora. Me acompañó de regreso. Me acosté, pero mantuve los ojos bien abiertos, fijos en el techo. Por primera vez, empecé a dudar de mí misma, preguntándome si realmente había imaginado todo. En los días desde que encontré el misterioso cuaderno, intenté mantener todo normal, aunque la inquietud me consumía por dentro. Empecé a notar cada gesto de Jerome, cada mirada, cada palabra. Últimamente, había adquirido un nuevo hábito que solo aumentaba mis sospechas. Alrededor de las 10 de la noche,
Cuando yo ya estaba en la cama con un libro en las manos, lista para dormir, él decía que tenía que seguir trabajando en el estudio. Necesito concentrarme un poco, Simone, solía decir con voz suave pero firme. El manuscrito está en una parte complicada. Duerme tú primero. Yo asentía, sonriendo, pero cada vez que la puerta del estudio se cerraba, sentía que una distancia invisible se abría más entre nosotros. Una noche desperté con sed. El reloj en la mesa marcaba casi la 1 de la mañana, y el segundero parecía contar algo en la oscuridad. Extendí la mano para tocar a Jerome, pero la cama estaba vacía. Las sábanas, frías, como si nunca hubiera estado allí. El corazón me dio un vuelco. Una sensación de desasosiego recorrió mi cuerpo. ¿Dónde estaba? Me puse una bata delgada y salí al pasillo, pensando que quizás se había quedado dormido en el escritorio, como hacía a veces cuando la presión del editor lo agotaba. Caminé por el oscuro corredor. La tenue luz del salón proyectaba sombras extrañas en las paredes. Empujé la puerta del estudio, pero la habitación estaba vacía. La pantalla del ordenador apagada, la silla perfectamente colocada bajo el escritorio, como si nadie hubiera estado allí. Llamé en voz baja, ¿Jerome? Mi voz resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. Bajé a la cocina pensando que quizás habría ido a por un vaso de agua, pero también estaba vacía. Solo la miraba por la ventana, haciendo que las sombras de los platos en los estantes parecieran fantasmas. Empecé a casa, llamándolo, mi voz cada vez más temblorosa. Mi corazón latía con fuerza, presintiendo que estaba a punto de enfrentar algo. Al pasar junto a la escalera que llevaba al segundo piso, escuché un paso muy suave, casi imperceptible si no hubiera estado atenta. Levanté la vista y, bajo la luz tenue del pasillo, vi una silueta descendiendo lentamente. Era Jerome. Iba descalzo, caminando con cuidado, como si no quisiera hacer el menor ruido. En su mano llevaba un plato de porcelana, del tipo que usábamos para las cenas de fin de semana. Cuando me vio allí, sus ojos se abrieron de par en par. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. El plato resbaló de sus manos, cayó al suelo de piedra con un ruido seco y se hizo trizas. Ese sonido desgarró el silencio de la noche, me sobresaltó, y di un paso hacia atrás. Miré los fragmentos, confundida. El plato estaba vacío, limpio, sin rastros de comida ni grasa, como si hubiera sido lavado cuidadosamente. Eso solo un concierto. Lo miré, temblando. ¿Qué hacías allá arriba a esta hora? Pensé que estabas en el estudio. Se agachó y empezó a recoger los pedazos con movimientos lentos, como tratando de ganar tiempo para pensar una respuesta. Evitó mi mirada y dijo en tono forzado, me quedé atascado en el final del libro. El editor no deja de presionarme, ya sabes. Necesitaba un lugar tranquilo, así que subí un rato. Tenía hambre y llevé algo de comida. Lo observé recoger los trozos, incapaz de creerle del todo. Me arrodillé para ayudarlo. Cuando nuestros dedos se rozaron en el suelo frío, sentí un escalofrío. Esa mano que antes me daba consuelo ahora helaba mi piel. Sabía que la presión, las constantes llamadas del señor Sterling, su editor, lo mantenían tenso. Tal vez, me dije, solo necesitaba espacio para escribir. Quizás estaba exagerando. A la mañana, la casa parecía pesada, como si una nube invisible flotara sobre nosotros. Me desperté cansada, con la cabeza llena de dudas sin respuesta. Jerome, evitando mirarme, se levantó más temprano que de costumbre. Lo escuché preparar café en silencio, el suave tintinear de la porcelana, pero sin el habitual buenos días. Se encerró en el estudio, cerrando la puerta con firmeza, y supe que no quería interrupciones. Cerca, Jerome salió, vestido con un traje gris y una pequeña maleta en la mano. Se detuvo en la sala donde yo estaba sentada con una taza de té frío. Necesito irme unos días, dijo con voz plana, sin emoción. Tal vez vaya a Atlanta. Necesito un cambio de ambiente para inspirarme. Lo miré, sorprendida. Jerome nunca se iba sin avisar. Siempre planificaba todo con anticipación. Consultaba el itinerario conmigo. ¿Por qué tan de repente? Pregunté, tratando de sonar calmada aunque el corazón me latía con fuerza. No me miró directamente. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la luz del sol se filtraba por los cristales polvorientos. La idea se me ocurrió de pronto, respondió con monotonía. Cuídate mientras no esté. Pero justo antes de salir, se volvió bruscamente y colocó las manos sobre mis hombros. Su agarre fue más fuerte de lo habitual, haciéndome sobresaltar. Simone, dijo con voz baja y seria, mientras esté fuera, no dejes entrar a nadie. ¿Me oyes? A nadie, especialmente a nadie de la editorial. Si el señor Sterling viene a buscarme, dile que me fui de viaje y que no sabes cuándo. Una sensación de inquietud crecía dentro de mí. Sus palabras no sonaban como una simple advertencia, sino como una orden, una alerta. Jerome ya unas 2 horas cuando sonó el timbre.
Miré por la mirilla y vi al señor Sterling, el editor de Jerome, junto a una joven asistente. Ambos parecían impacientes. Dudé un momento, con la mano en el picaporte y el pecho agitado. Las palabras de Jerome resonaban en mi cabeza, pero no podía quedarme sin responder. Respiré hondo, abrí la puerta y forcé una sonrisa. El señor esperó invitación. Entró directamente a la sala con expresión molesta. Señora Whitlock, dijo con voz dura. Sé que Jerome está en casa. Deje de cubrirlo. Necesitamos el manuscrito con urgencia. El plazo venció hace 2 semanas. Manteniendo la compostura, repetí exactamente lo que Jerome me había pedido que dijera. Lo siento, señor Sterling, pero Jerome se fue esta mañana en busca de inspiración. No sé cuándo volverá. El señor es una risa irónica que me heló la sangre. Señaló hacia la casa de los Hamilton, nuestros vecinos de enfrente. No me mienta más, dijo bruscamente. El señor Hamilton me dijo que ve la luz del ático encendida hasta muy tarde cada noche. Si Jerome trabaja tanto, debería tener el manuscrito listo, no esconderse así. La joven, una muchacha de mirada amable, intervino. Señora, solo queremos ayudar. Si el señor Jerome atraviesa un bloqueo creativo, debería hablar con nosotros. Podemos apoyarlo. Su tono, pero ya no podía concentrarme. Las palabras de Sterling me habían golpeado con fuerza. La luz del ático. Yo nunca la había notado. Casi nunca subíamos allí, estaba lleno de cajas viejas y telarañas. ¿Por qué habría una luz encendida? ¿Y por qué el señor Hamilton decía verla cada noche? Sentí que el corazón se detenía. Intenté mantener la calma mientras los acompañaba hasta la puerta, prometiendo avisarles cuando tuviera noticias. Pero apenas la cerré, me apoyé en ella, temblando. Mi mente giraba sin control. Los fragmentos dispersos empezaban a encajar. Los ruidos en el ático, el trozo de salchicha desaparecido, el charco del baño, el cuaderno misterioso, el plato vacío y ahora la luz. Todo apuntaba al mismo lugar, el ático, ese espacio olvidado al que no subía desde hacía años. Ya no sentía miedo. En su lugar, crecía una determinación fría, una llama silenciosa que me impulsaba a descubrir la verdad. Fui al cobertizo del patio, donde una débil luz de la farola se filtraba por una rendija. El olor a polvo y aceite viejo me hizo toser. Busqué la vieja escalera plegable que no usábamos desde que nos mudamos. Estaba pesada, cubierta de polvo y telarañas, como si el tiempo la hubiera sepultado. Arrastré la escalera hasta el pasillo del segundo piso, cada paso pesándome como si cargara con todas mis sospechas acumuladas. Cuando la coloqué bajo la trampilla del ático, sentí el corazón martillando con fuerza, no de miedo, sino de urgencia, la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El pestillo de metal estaba oxidado, tan rígido que tuve que usar toda mi fuerza, apretar los dientes y empujar con firmeza hasta que cedió. El metal hizo un clic agudo, como una última advertencia. Levanté la tapa, y una corriente de aire denso descendió, trayendo consigo olor a papel viejo y años de encierro. Ese olor me revolvió el estómago, pero no me detuve. Encendí la linterna del teléfono. La luz fría cortó la oscuridad. Respiré hondo y subí. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si me guiara hacia un mundo para el que no estaba preparada. El ático era más grande de lo que imaginaba. Un espacio oscuro lleno de cajas apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas y telarañas colgando como cortinas fantasmales. La única luz provenía de una pequeña ventana sucia que dejaba pasar haces opacos sobre el suelo de madera. Moví la linterna por todo el lugar. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. En la esquina más alejada del ático había un pequeño espacio organizado, como un oasis en medio del caos, una mesa de madera, una silla con una pata rota y una lámpara de aceite encendida débilmente, proyectando una luz amarillenta, casi moribunda. Y entonces la vi, una mujer sentada de espaldas a mí. Era delgada, con el cabello blanco y enmarañado cayendo sobre sus hombros como una cascada olvidada. Vestía un vestido blanco amarillento, con los bordes desgarrados. El sonido del lápiz arañando el papel era lo único que rompía el silencio, como un leve latido de vida. Me quedé paralizada, la garganta cerrada, incapaz de pronunciar palabra. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Balbuceé. Mi voz sonó débil, devorada por la oscuridad. El lápiz se detuvo. La mujer giró la cabeza bruscamente. Bajo la tenue luz, su rostro pálido y demacrado apareció. Sus ojos hundidos, cansados, pero con algo familiar que me hizo temblar. Mi mundo se derrumbó. Las piernas se me doblaron, tuve que apoyarme en un viejo baúl para no caer. Era Alana, mi hermana. El rostro que no había visto en 30 años, solo en sueños y fotos borrosas. Alana, la que toda la familia creía perdida para siempre, estaba allí, en el ático de mi casa,
en un estado que me rompió el alma. Alrededor de ella había un pequeño mundo hecho de supervivencia, una pila de manuscritos, latas vacías, botellas de agua rodando, una manta sucia sobre un colchón delgado y un balde viejo para sus necesidades. Todo era prueba viviente de una vida en cautiverio. Alana me miró. Sus labios secos temblaban. Intentó hablar, su voz ronca, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Hermana. Simone, no pudo decir más. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, como pidiendo un perdón que aún no comprendía. Ya no escuché nada. Las lágrimas me nublaron la vista y corrieron por mis mejillas. Caminé hacia ella como sonámbula, con las piernas temblorosas. Alana, susurré. Mi hermana, a quien creí muerta, estaba viva, como un fantasma dentro de mi propio hogar. La tomé del brazo. Sentí cada hueso frágil bajo su piel. Ven abajo, al salón, dije entre sollozos. Ven ahora, Alana. La ayudé a ponerse de pie. Una tormenta de emociones me sacudía interiormente, alegría al encontrarla, dolor al verla así, y miedo por las preguntas que me gritaban en la mente. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién la había hecho vivir así? ¿Y Jerome? ¿Qué papel tenía él en todo esto? La guié por las escaleras. Cada paso suyo era inseguro, como si sus piernas hubieran olvidado lo que era dejar la oscuridad. La luz de la casa iluminó su rostro, revelando sus facciones hundidas y sus ojos semicerrados, desacostumbrados al brillo. Parecía una criatura de la oscuridad viendo el sol por primera vez, y eso me rompió el corazón. La llevé a la sala. La senté con cuidado en el sillón más cómodo, donde la luz suave de una lámpara la acariciaba. Corrí a la cocina, llené un vaso con agua fría y, con manos temblorosas, se lo acerqué. Alana trató de sostenerlo, pero le temblaban tanto las manos que el agua se derramó. Me arrodillé, sostuve el vaso y la ayudé a beber sorbo a sorbo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. No quería que me viera débil, necesitaba que me viera fuerte. Después de algunos sorbos, Alana empezó a llorar. No era un llanto suave, sino un grito silencioso, como si todos los años de dolor contenido estallaran a la vez. Se derrumbó sobre mi hombro. Su cuerpo delgado temblaba y yo solo la abracé, sintiendo cada vértebra a través de su ropa. No le pregunté nada. Solo la abracé en silencio, dejándola llorar, dejando que las lágrimas se llevaran parte del peso que había cargado tanto tiempo. Cuando finalmente se calmó, comenzó a hablar, su voz rota, apenas un susurro. Hermana Simone, murmuró mirando al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Nunca pensé volver a verte, y menos así. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Cuéntame, Alana, dije con voz firme pero tierna. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Entonces empezó a contar, y cada palabra suya era una puñalada. Me habló de aquella noche fatídica, 30 años atrás, cuando su vida se rompió. Darren Albrecht, su editor, la había citado en su apartamento para hablar de trabajo. Alana, ingenua y joven, confió en él. Pero al llegar, Darren estaba borracho. Su mirada ya no era la de un jefe, sino la de un depredador. Intentó forzarla, su voz cargada de amenazas. Alana se defendió con todas sus fuerzas. Lo empujó, pero él no se detuvo. En medio de la lucha, entró en pánico, tomó una pequeña estatua de mármol y le golpeó la cabeza. Solo quería que parara, dijo entre sollozos. No quería eso, pero el golpe fue demasiado fuerte. Darren cayó al suelo, golpeó su cabeza contra la mesa de centro y quedó inmóvil, sin signos de vida. Alana quedó paralizada, sin saber qué hacer, la mente en blanco de terror. En ese momento apareció Jerome. Dijo que pasaba por allí para invitarla a cenar en nuestra casa, pero al entrar presenció toda la escena. Quise llamar a la policía, dijo Alana, los ojos rojos. Quise entregarme, hacer lo correcto, pero Jerome no me dejó. Me miró con una calma escalofriante. Irás a prisión, Alana, me dijo. Perderás tu vida entera. Déjame ayudarte. Por Simone, te protegeré. Escuché, con el cuerpo helado. Jerome, el hombre que amaba, a quien confiaba todo, había manipulado a mi hermana usando mi propio amor por él. La convenció de que esconder la verdad era la única forma de protegerme, de evitar que nuestra familia cargara con la vergüenza. Esa noche, aprovechando la oscuridad y el aislamiento del bosque junto al río Ohichi, Jerome llevó el cuerpo de Darren en su coche. Cavó una tumba bajo la ladera y enterró allí el secreto. Luego llevó a Alana a nuestra casa, mientras yo dormía, y la escondió en el ático. Será solo temporal, le dijo, hasta que todo se calme. Pero lo temporal se convirtió en 30 años. Jerome transformó a Alana en un fantasma, viviendo en secreto en su propia casa. Cuando la policía investigó, descubrió que Darren había retirado una gran suma de dinero antes de desaparecer.
Jerome difundió el rumor de que Alana y Darren tenían un romance y habían huido juntos. Esa historia, sumada a la desaparición de ambos, hizo que todos, incluso yo, lo creyéramos. La investigación se detuvo y Alana, ante el mundo, se convirtió en una fugitiva que había abandonado a su familia. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no de tristeza, sino de furia. Dolía. Recordé los días tras la desaparición de Alana, cuando lloré hasta quedarme sin fuerzas, cuando nuestra madre envejeció de golpe por la pena. Recordé la repentina carrera literaria de Jerome, su éxito, su fama, su fortuna, todo construido sobre el dolor y sacrificio de mi hermana. No lo sabía, Alana, susurré con voz rota. No sabía nada. Confié en él. Los primeros años en el ático fueron un infierno, continuó con voz ronca. Vivía con miedo, culpa y una soledad insoportable. Cada noche soñaba que venían por mí o, peor aún, que estaba condenada a vivir siempre en la oscuridad. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Para no volverme loca, empecé a escribir. Escribía los sueños, los mundos donde podía ser libre, donde no era una sombra. La escuché, sintiendo cada palabra como una herida. Imaginé a Alana, la joven brillante que fue, encorvada en ese ático frío, aferrándose al lápiz como si fuera su último hilo de esperanza. Un día, continuó, Jerome encontró mis escritos. Pensé que me animaría, que me pediría guardarlos para mí, pero no, hermana. Sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro. ¿Tienes talento, Alana?, me dijo. Escribe, escribe para mí. Yo seré tu voz en el mundo. Mi mente giraba. Recordé cuando Jerome de repente anunció que dejaría su trabajo en el periódico para dedicarse por completo a escribir novelas. Todos se sorprendieron porque jamás había mostrado interés por la literatura. Yo me sentí orgullosa, pensando que había descubierto una pasión oculta. Pero ahora la verdad era un golpe en el alma. Jerome no era escritor. Era un ladrón. Robó el talento de Alana, convirtiéndola en escritora fantasma, en un fantasma literal, encerrada en mi propia casa. Muchas veces quise detenerme, entregarme a la policía, siguió Alana, la voz cargada de amargura. No soportaba la culpa, ni vivir una vida que no era mía. Pero cada vez que lo decía, Jerome me amenazaba. Decía que si me entregaba, tú serías la más afectada. Que no podrías resistir saber que tu hermana había cometido un crimen, y que tu marido era su cómplice. Que lo perderías todo. Me mordí el labio. Las lágrimas corrían sin control. Jerome había usado mi amor y el de Alana para mantenerla prisionera. Perdóname, Alana, susurré entre sollozos. No lo sabía, nunca lo imaginé. Ella negó con la cabeza. No te disculpes, hermana. Yo también lo dejé manipularme. Tenía miedo. Creí que obedecerlo era la única forma de protegerte. Me explicó que vivir en secreto se volvió más difícil con el tiempo, sobre todo desde que me jubilé y pasaba más tiempo en casa. Antes, cuando tú salías temprano y volvías tarde, y te dormías enseguida, no me descubrías. Por eso tenía que ducharme rápido cuando no estaban. Por eso robaba comida del refrigerador por la noche. Intentaba no dejar rastro, pero a veces era torpe, como aquella vez del charco en el baño o la salchicha que desapareció. De golpe, todos esos pequeños misterios cobraron sentido, pero era un sentido demasiado doloroso de aceptar. Recordé las novelas de Jerome que había leído y admirado. Siempre me pregunté por qué los escenarios parecían tan antiguos, tan estancados en el tiempo. Los personajes no usaban teléfonos, ni internet. Escribían cartas. Esperaban en vano. Ahora lo entendía, no era un estilo literario, era la visión de Alana, una mujer atrapada 30 años atrás. Su mundo se había detenido. Escribía desde el pasado. Alana me tomó las manos, los ojos brillando de lágrimas. Hermana Simone, dijo con voz temblorosa pero firme, no puedo vivir así más. He pagado mi error durante 30 años en esta prisión. Quiero enfrentar la justicia de verdad. Quiero entregarme. Sus palabras fueron una última estocada, cortando los últimos hilos de esperanza. La había perdido una vez, creyendo que había escapado. No quería perder la otra, pero entendía que eso era lo que necesitaba, liberación. La verdad, por dolorosa que fuera. Asentí, apretando su mano con fuerza. De acuerdo, Alana, dije con voz entrecortada. Te llevaré a la comisaría. Lo enfrentaremos juntas. La abracé, sintiendo su frágil cuerpo contra el mío. Mi corazón rebosaba de dolor, pero también de una pequeña chispa, la esperanza de que, aunque tarde, podría ayudarla a recuperar su libertad. A la mañana siguiente la vestí con uno de mis vestidos limpios. Le quedaba grande, pero al menos la hacía ver más digna. No habíamos dormido. Le conté cómo había cambiado el mundo, los edificios altos, los teléfonos inteligentes, los seres queridos que ya no estaban.
Alana escuchó en silencio, la mirada perdida, como tratando de imaginar un mundo que le habían robado. Conduje hasta el departamento central de policía con Alana a mi lado. Iba encorvada en el asiento, las manos entrelazadas, los ojos fijos en la ventana, como una extraña que ve un planeta desconocido. Todo ha cambiado demasiado, susurró, maravillada al ver los autos eléctricos o los niños tomando fotos con sus móviles. Le tomé la mano. Estoy aquí, Alana, le dije con voz temblorosa. Lo superaremos juntas. En la comisaría pedí hablar con el jefe de detectives. Primero se negaron, diciendo que necesitábamos cita previa, pero cuando mencioné la desaparición de Alana Whitlock, ocurrida 30 años atrás, su actitud cambió por completo. Nos llevaron a una sala de interrogatorios. Con mi ayuda, Alana comenzó a relatar su historia. Su voz era clara y serena, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Contó aquella noche, habló de Darren, del golpe accidental que le quitó la vida y de cómo Jerome la había escondido en el ático, convirtiéndola en un fantasma durante 3 décadas. Los policías escucharon incrédulos. Uno tomaba notas sin parar, otro hablaba por radio con tono urgente. La confesión de Alana sacudió todo el departamento. Reabrieron el caso. Un equipo se dirigió a mi casa para buscar pruebas de su encierro. Otro, siguiendo las indicaciones exactas de Alana, fue al bosque junto al río Ujichi. Horas después hallaron restos humanos bajo un viejo árbol. El análisis de ADN confirmó, eran los restos de Darren Albright. Ese mismo día se emitió la orden de arresto contra Jerome. La policía montó un operativo en nuestra casa, esperando su regreso de Atlanta. Más tarde el vecino, el señor Hamilton, me dijo que no opuso resistencia cuando lo esposaron frente a la puerta. Solo bajó la cabeza, sin expresión, como si siempre hubiese sabido que ese día llegaría. Sentí un vacío inmenso. El hombre que amé y en quien confié ciegamente ya no existía. Era solo una sombra lejana, cargando un secreto que destruyó mi familia. Contraté al mejor abogado para Alana, alguien dispuesto a luchar para que recibiera clemencia. Argumentó defensa propia y los 30 años de cautiverio como víctima manipulada. Pasé el día preparando ropa limpia, libros y sus comidas favoritas de niña. Quería que sintiera que siempre estaría a su lado. Pero unos días después, mientras empacaba sus cosas, sonó el teléfono. Una voz fría y formal habló desde el otro lado. Señora Whitlock, lamentamos informarle que Alana Whitlock se quitó la vida anoche en el centro de detención. El teléfono cayó de mis manos. Mi mundo se rompió otra vez. Alana, mi hermana, la que acababa de recuperar, había elegido irse para siempre, dejándome sola en un dolor sin nombre. Había dicho la verdad, había enfrentado su pasado, pero tal vez no soportó otro juicio ni las miradas de un mundo que no perdonó. El oficial dijo que Alana había dejado una carta para mí. Esa tarde me la entregaron. La sostuve con manos temblorosas, reconociendo su caligrafía suave, la misma del cuaderno del ático, aunque ahora temblorosa, como escrita con sus últimas fuerzas. La abrí, y las lágrimas corrieron antes de leer la primera línea. Querida hermana Simone, escribió, cuando leas esto, seré verdaderamente libre. Durante 30 años escribí para sobrevivir, para no desaparecer, pero nunca pude hacerlo bajo mi nombre. Viví como un fantasma, y ahora es momento de que ese fantasma se disuelva. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Fue lo único correcto que hice. No estés triste. Piensa que terminé la historia de mi vida. El manuscrito final está en el ático, dentro de una caja de madera bajo la mesa. Es el único trabajo que escribí sobre mí misma. Si puedes, deja que lo publique bajo el nombre de Lucía Whitlock. Doblé la carta, la abracé contra mi pecho y la empapé con mis lágrimas. Lucía Whitlock, el nombre que Alana quería usar si algún día se convertía en escritora, el nombre que le robaron. Sabía que debía cumplir su último deseo. Buscaría ese manuscrito y lo llevaría al mundo, para que conocieran su historia, no como la de un fantasma, sino la de una mujer, una escritora, un alma que luchó por ser libre. El juicio contra Jerome se celebró meses después, convirtiéndose en un escándalo nacional. La prensa lo llamó el escándalo de la escritora fantasma de Savannah. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia de Alana, una joven encerrada, privada de su libertad y usada para construir la fama de un hombre indigno. Frente a las pruebas, los restos de Darren, los manuscritos del ático y la confesión de Alana antes de morir, Jerome bajó la cabeza y confesó. Fue acusado de múltiples delitos: apropiación indebida de derechos de autor, privación ilegal de libertad, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Fue una conclusión merecida, pero no sentí alivio. Para mí, Jerome había muerto el día que descubrí la verdad, el día en que el hombre que amaba se convirtió en un desconocido. No asistí al juicio. No soportaba mirarlo. Regresé a la casa, que antes fue un hogar y ahora solo era un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Una tarde,
Cuando el sol se escondía sobre la calle adoquinada, decidí volver al ático. Esta vez no sentí miedo ni opresión. Subí los peldaños con la linterna en la mano, pero con el corazón más ligero, como si buscara una parte de Alana que aún vivía allí. Encontré la caja de madera bajo la mesa, tal como escribió en la carta. Era pequeña, vieja pero cuidada, como si guardara su último tesoro. Dentro había un montón de manuscritos escritos a mano en hojas amarillentas. La caligrafía de Alana, suave y fluida, era clara, viva. Bajé la caja al salón, me senté bajo la lámpara y comencé a leer. Era una autobiografía, una novela sobre su propia vida. Contaba nuestra infancia, los días corriendo por los campos de Savannah, los sueños de ser escritora. Relataba la noche terrible que le robó el futuro, los 30 años vividos en la oscuridad, y la fuerza increíble que la mantuvo cuerda. Cada página era una herida, pero también una canción de resistencia y amor a la vida. Pasé semanas editando el manuscrito, revisando cada línea como si tocara su alma. Hubo noches en que me quedé despierta hasta el amanecer, llorando mientras leía los pasajes donde hablaba de su soledad o de cuando imaginaba ser libre. El libro no solo era su historia, era la voz de una persona olvidada, despojada de su identidad. Sabía que debía publicarlo para que Alana no fuera solo un nombre en mi memoria, sino una escritora real. Contacté a la editorial donde Jerome había publicado. Al principio dudaron, temiendo el escándalo, pero al leer el manuscrito quedaron conmovidos. Es una obra maestra, me dijo el editor. La publicaremos, con el respeto que Alana merece. El libro se publicó bajo su verdadero nombre, Alana Whitlock. En la primera página, en lugar de un prólogo, escribí una sola frase: nadie debería vivir prisionero en la oscuridad, especialmente si ama la libertad. Fue mi mensaje para ella, para mi querida hermana. El libro se convirtió en un fenómeno. Lectores en América y luego en todo el mundo se conmovieron con la vida de Alana, admirando su talento, su sinceridad y la poesía de cada línea. Las viejas obras de Jerome, reeditadas ahora bajo el nombre de Alana, también comenzaron a venderse de nuevo, como una forma de reparar la injusticia. Yo leía las reseñas, las cartas de los lectores, y mi corazón se apretaba pero se llenaba de calor. ¿Lo lograste, Alana?, pensaba. Recuperaste tu voz. A veces aún subo al ático. Ya no es un lugar de encierro, sino una pequeña biblioteca limpia y luminosa. Abro la ventana y dejo que entre el sol, iluminando los estantes donde descansan sus obras. Miro hacia la calle viva y pienso que la voz de Alana ha sido recuperada, que la justicia ha prevalecido en alguna medida. Sé que está en alguna parte, en la luz del sol, en las páginas de los libros, en mi corazón, libre para siempre. Y cuando todo terminó, entendí algo: no existe muro lo bastante grueso para encerrar la verdad eternamente. La mentira, por más hábil que sea, se pudre con el tiempo, como el polvo que cubre los estantes viejos. La vida de Alana demuestra que el silencio puede ser más cruel que la culpa, y que el miedo puede convertir a una persona en un fantasma dentro de su propia existencia. Si hay una lección que quiero dejarte, es esta: atrévete a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Habla, aunque tu voz tiemble. Solo cuando nos atrevemos a salir de la oscuridad somos realmente libres. Y solo cuando la verdad se dice, las almas prisioneras pueden descansar al fin. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No se cuenta para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores.